Hola chicos. Bueno, hoy lo que quiero que veamos es un árbol. Quiero que veamos algunos conceptos básicos de cómo dibujar un árbol, porque noto que hay mucha gente que no comprende bien cómo dibujar un árbol. Porque a veces cuando vamos a dibujar las cosas tendemos a hacer un concepto previo, una especie de prejuicio, un esquema que tenemos en la cabeza y creemos que para dibujar algo lo que necesitamos es que sea comprensible solamente para el espectador y no pensamos que este dibujo esté correctamente hecho. Por ejemplo, si van a dibujar un árbol, muchas personas, cuando uno le pide que dibuje un árbol, dibuja algo así. Muchas personas, con mayor o menor simplicidad, dibujan un esquema de un árbol así. Y cuando uno le pide, por ejemplo, bueno, pero quiero que hagas un poco más detallado el tronco, suelen dibujar, o uno le pide que haga el árbol sin hojas, suelen dibujar algo así. Esto me pasa, aunque ustedes no lo crean, muchas veces. Y hacen algo por el estilo así. O directamente dejando abierto el tronco. Hay veces que hacen un tronco que sale y dejan abierta un espacio entre los troncos. Entonces generan situaciones bastante imposibles. Dejan abajo o abierto o lineal en algunos esquemas. Entonces es difícil, me ha resultado difícil hacer entender a algunos niños el esquema de un árbol porque tienen el preconcepto de que el árbol es un tronco y una copa, o un tronco con un par de desviaciones que quedan abiertas y el follaje como si fuese una sola forma de un color. Y lo que quiero que aprendamos hoy es que el árbol es mucho más que eso. Los árboles en general tienen y no solamente los árboles, también las plantas en general, tienen alguna lógica que en realidad la mayoría o muchos de los seres vivos en general de la naturaleza tienen una lógica parecida. Por ejemplo, cuando una parte de un ser vivo viene como un tronco, viene de una parte más gruesa y cuando se divide en otras partes más finas. Entonces, en general, cuando viene un tronco de abajo, suele ir más grueso en la parte de abajo y se va afinando, y en la medida de que este tronco se vaya subdividiendo, normalmente lo que sucede es que los troncos que se van a dividir se van a hacer cada vez más finos, y cada vez ese tronco que se divida va a ir afinándose más hasta que el tronco paulatinamente, que es lo que pasa normalmente en la naturaleza, se va a hacer cada vez más fino hasta llegar a ramitas, y estas ramitas llegarán a las hojas, ¿verdad? El esquema en general, por lo tanto, de un árbol o de la mayoría de las plantas o la mayoría de los árboles, parte de un tronco más grueso que se va a dividir en troncos más finos, y estos a su vez se dividen en troncos más finos y cada vez más finos hasta que lleguen a el extremo, que puede ser simplemente la punta de una rama, o puede tener una hoja o una flor o algún fruto. Pero básicamente lo que sucede es que tenemos de un tronco grueso se va a ir dividiendo en varios troncos más finos o medianos, y más troncos más medianos o finos. Y al final terminarán siendo muchos o muchísimos ramas, muchas ramas, y al final serán hojas. No solamente se va subdividiendo en hacerse más chico, sino que se hace más cantidad. Entonces, de un tronco vamos a tener 2 o 3 troncos más finos, y de esos 2 troncos más finos vamos a tener muchos más ramitas. Entonces, si tenemos un tronco que se subdivide a 2 troncos más finos, esos 2, si se subdividen en 2 cada uno, serán 4 o más, porque se pueden subdividir en más troncos, y de estos 4 a su vez se van a seguir subdividiendo, entonces serán 8 o más. Y entonces cada vez que el tronco se subdivide, no solamente se hace más fino, sino que se hace más cantidad. Por lo tanto, de un tronco, que es como suele salir normalmente una planta en general y un árbol en particular, la mayoría de los árboles, grueso, se va haciendo cada vez más fino hasta que llega a las ramas, hasta que llega a las ramitas más finitas y a las hojas. Entonces lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio que lo vamos a hacer con collage porque es más fácil. En este caso vamos a usar papel, que podemos usar papel de los colores naturales, preferentemente. Yo voy a usar este papel para los troncos, y voy a usar
un poco de papel de color que encontré aquí ya cortadito, pero puede ser cualquier papel, o también puede ser hojas de un árbol recortadas, o de cualquier planta que tengan en la casa, recortadas en pequeñas hojitas. En el momento de recortar vamos a tener en cuenta también un poco la hoja que tenemos, entonces no vamos a hacer un tronco gigantesco, aunque sí el primero debe ser un poco más grueso que los demás. Siempre que hagamos algo de la naturaleza, tratemos de quebrar las formas rectas totalmente, porque en la naturaleza casi no existen las rectas. Las rectas son más propias de las cosas artificiales, o sea, hechas por el hombre, como este lápiz, por ejemplo, o esta hoja que está cortada por nosotros los humanos. Entonces, estas líneas tan rectas, tratemos de quebrarla un poco. Entonces podemos usar esto como un tronco, el tronco principal. Entonces, a ese tronco principal vamos a cortar también, hagamos 2 troncos más finos. Más o menos estamos en los mismos grosores. Tenemos unos 4 troncos, 3, dejemos 3 de ese grosor aproximado. Voy a poner una hoja blanca para que se vea mejor. Vamos a poner una hoja blanca así para que se vea mejor el efecto. Aquí en la base también le podemos hacer un poco de irregularidad para que parezca como las raíces que tienen a veces los árboles de distintas formas. Abajo le demos un poquito de irregularidad. Si nosotros partimos de que este tronco puede subdividirse en más troncos, por ejemplo acá y uno por acá, supongamos, tenemos la impresión de que el tronco se está subdividiendo. Vamos a cortar ahora más tronquitos más finos. Como habíamos dicho al principio, cada vez que se subdivide el tronco se hace más cantidad. Entonces ahora en vez de 3 tronquitos finos vamos a tratar de tener más. Podríamos tener el doble, por ejemplo, mínimamente. Bien, vamos a hacer un poquito más fino este. Vamos poniendo, a ver. A este le voy a poner un poco más largo. No, más fino lo voy a hacer para que se note más la diferencia entre el tronco anterior y este que estoy haciendo. Para que se vea fino. A ver este. No, todos estos están un poco gruesos. Lo voy a afinar un poco. Vamos a ver. Ahí está. También podemos ir haciéndolos un poco más cortos. Además de este puedo sacar 2, calculo yo. También van a ser más cortos. Entonces podemos sacar un tronco de acá, otro tronco de acá, un tronquito pequeño, y este también lo podemos dividir un poco, y así vamos armando los troncos. Yo no lo estoy pegando todavía, pero para que se dé una idea que ya esto empieza a tener una forma de árbol. Todavía no le hicimos mucho detalle, pero ya tiene una lógica de árbol. Estamos hablando de que tiene un tronco grueso y este tronco grueso se está subdividiendo en troncos más finitos. Y después tendremos que hacer ramitas. Entonces tendremos, así como esta línea que ya está acá, tendremos una ramita. Acá esto que me sobró directamente puede ser otra ramita. Y hacemos muchas ramitas, bien finas. Estas sí pueden ser rectas si les sale. Bien finas, muchas ramitas. Hacemos un solo corte si quieren. Y vamos a poner muchas ramitas. Más cortas, más finas, más largas, más variadas. Y le vamos a poner por muchos lados. Como dijimos al principio, se trata de que mientras se va subdividiendo también se va a ir haciendo más cantidad. No solamente el grosor varía, sino que también varía la cantidad. Tenemos más ramas a medida de que vamos subdividiendo. Podemos cortar un poco con la mano. La vamos poniendo en todos lados. Algunos pueden salir de algún tronco más grueso, las ramas a veces también salen de diversos lados. Así. Yo creo que ahí ya tenemos un resultado parecido al que queremos, así que voy a parar un poquito el video, lo voy a pegar con plasticola, con adhesivo, para después poder hacer la hoja. Para que no sea tan aburrido el trabajo, el fondo, antes de hacer el árbol vamos a hacerle un poco de fondo, y para eso vamos a hacer simplemente un fondo dividiendo en 2 la hoja, y vamos a darle un poco de color verde para abajo
un verde no muy intenso, suave, un verde un poco aguado, pero también igual tratando de hacer que la línea sea horizontal, que también da un poco esa sensación de paisaje. Agua nomás le voy poniendo para estirarle un poco el color. Esto es para que no quede tan aburrido el trabajo y tenga un poco de efecto de fondo. Vamos a poner un poquito el color, un poco más de color acá. Bien, bueno, así un poco de línea no viene mal. Bueno, suficiente como para que tengamos un poco de color de base para un fondo. Bueno, ahí más o menos ya tengo una buena cantidad de ramitas, le puse varias más porque me parecía un poco aburrido. Entonces ahora vamos a buscar unos papel del color verde que tengan o ramitas de alguna hoja. Yo voy a buscar ramitas a ver si queda bien con hojitas del natural. Bueno, aquí conseguí una hoja de un tarco que me puede servir perfectamente porque tiene hojitas pequeñas. Entonces vamos a poner hojitas pequeñas. Vamos a poner unas cuantas hojitas pequeñas a ver cómo queda. También podemos poner como en el suelo para que quede parecido al otoño, ya que estamos en el otoño. Entonces vamos a ir poniendo hojitas pequeñas. No me está saliendo mucho. A ver. Ahí está. No está nada. Ahí está. Una gotita y ponemos hojitas. Y así vamos poniendo una gotita, una hojita y vamos poniendo muchas. Mientras más pongamos mejor. Si las ponemos frente al tronco de adelante va a quedar extraño. Tratemos de ir poniéndolas más bien cerca de los extremos donde están las ramitas y vamos poniéndolas ahí. Podemos poner un grupito de 2 o 3 cada ramita porque así se da en la naturaleza también. Entonces de esa manera podemos hacer que parezca el follaje más el natural de lo que sería un solo color de fondo. Bueno, esta es más o menos, podría ser un resultado final ya o no, podría seguirle poniendo más hojitas, o si usted tiene hojas más grandes la van a hacer de otra manera. Yo después puse de esta manera también para agilizar un poco, porque era muy difícil uno por uno, poniendo un poquito de plasticola en un sector y tirando unas 2 o 3 hojitas en ese lugar, ya para que se vayan pegando. Uno va un poco más rápido porque el follaje al final no podemos ponerlo solamente en cada ramita, sino que lo vamos poniendo como es en el árbol se va interponiéndole, se van superponiendo, juxtaponiendo sería en términos de plástica, unas ramitas encima de otras, unas hojitas encima de otras, y aquí con las hojitas podemos lograr más o menos el efecto. O sea, soltamos un poco las que faltan y ahí dejamos secar. Yo creo que más o menos se entiende el trabajo y sobre todo se entiende un poco más la estructura de cómo es realmente un árbol. Después obviamente el árbol tendrá más follaje y tapará un poco más los troncos en un árbol realista, pero este es un poco más estructuralmente más realista de lo que veníamos haciendo hasta hoy, así que espero que hayan aprendido algo. Bendiciones a todos, muchas gracias.